Buenas, en el video de hoy vamos a encontrar la solución fundamental de la ecuación del calor. Entonces, vamos a empezar resolviendo la ecuación del calor homogénea, ¿sí? En Rn por el cero más infinito. Fíjense que acá la solución U es una función que depende de x en Rn, ¿sí? Y el tiempo. Con una cierta condición inicial que U en x0 valga una cierta f de x. Entonces la estrategia que vamos a adoptar es vamos a transformar Fourier la ecuación, vamos a resolver esa ecuación y después vamos a antitransformar para encontrar el candidato a solución. Entonces la pregunta natural es, bueno, la U depende tanto de x como de t, ¿en qué variable vamos a transformar Fourier? Y la respuesta es vamos a transformar Fourier en la variable x, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros transformamos esta ecuación, primero si transformamos U sub t, lo que pasa es que como estoy transformando respecto de una variable, pero estoy derivando respecto de la otra, entonces la transformada de U sub t es la derivada respecto de t de U transformada, ¿sí? Hay como una especie de conmutación ahí. Bien, ahora cuando uno transforma el laplaciano de U, fíjense que eso es como sumar desde 1 hasta n la transformada de todas las derivadas segundas. Cuando uno hace eso, puede usar las propiedades de la transformada, de cómo se comporta con las derivadas. Entonces sabe que esto escala con este factor que aparece acá. Y entonces uno lo que dice es, bueno, fíjense, el menos 2pi al cuadrado es 4pi cuadrado. Los ij al cuadrado sumados desde 1 hasta n es como el módulo de i al cuadrado. Y el i al cuadrado es menos 1, por eso acá aparece un menos. Entonces, la transformada en laplaciano se lee de esta manera. Entonces, cuando transformamos la ecuación, obtuvimos esta otra ecuación, ¿sí? Que es una ecuación ordinaria, ¿sí? Si pensamos ahí fijo, ¿sí? Si pensamos ahí fijo, es una ecuación ordinaria en la variable t y es una ecuación de primer orden, ¿sí? Que la podemos resolver muy fácil integrando, ¿sí? Entonces, cuando resolvemos eso, u transformada, nos queda esto que está acá, esta exponencial. Bien, entonces ahora lo que se tiene que preguntar es quién es la constante c que aparece en esa ecuación. Entonces, si se fijan, cuando uno evalúa u transformada en 0, ¿sí? Esto de acá se convierte en 1, entonces u transformada en i0 es la constante c, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es estoy transformando la condición inicial, y para mí la condición inicial era la función f. O sea que la constante c es f transformada. Bien, entonces u transformada es f transformada por la exponencial que habíamos encontrado. Bien, ahora para antitransformar necesitamos recordar cuáles son las propiedades de transformada de Fourier. Entonces, una de las propiedades dice que si yo transformo f convolución g, eso es la transformada de f por la transformada de g. Y otra propiedad es que transformar esto que está acá, esta exponencial, me devuelve esta otra exponencial. Entonces, juntando todo esto, me queda que u transformada es f transformada por la exponencial, que es la transformada de f convolución, esto que está acá. Entonces, si nosotros antitransformamos, lo que obtenemos es que u de x es f convolución, lo que aparece acá. Si uno desarrolla un poco la cuenta, le aparece esto de acá. Entonces, más adelante en otros videos vamos a probar que esto efectivamente es una solución de la ecuación homogénea del calor con condición inicial f. Pero mientras tanto, lo que acabamos de encontrar tiene que ver con la solución fundamental. Más precisamente, esto que aparece acá es la solución fundamental. Entonces se define la solución fundamental de esta forma como phi, esto que aparece acá. Y lo que vamos a hacer es vamos a probar
que la solución fundamental integra 1. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la ecuación de Laplace la solución fundamental, vimos que integraba 1? Bueno, entonces vamos a verlo para este caso particular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un pequeño cambio de variables, que es, vamos a llamar y a x sobre raíz de 4t, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, el diferencial y se convierte en 1 sobre 4t a la n sobre 2 diferencial x. Así que toda esta integral, usando el teorema de cambio de variables, se convierte en esta integral de acá, que es 1 sobre pi a la n sobre 2, la integral en Rn de la campana de Gauss. Entonces, para probar que esto vale 1, simplemente lo que tenemos que probar es que esta integral vale pi a la n sobre 2. Bien. Entonces, para probar eso, lo primero que tenemos que observar es que el módulo de i al cuadrado es la suma de i1 al cuadrado, así hasta in al cuadrado, ¿sí? Y yo lo que puedo hacer es, usando propiedades exponenciales, ¿sí? Y de integración, puedo separar, y Fubini, puedo separar esta integral en el producto de muchas integrales que en realidad son todas de la forma integral sobre r, la campana de Gauss. ¿Cuántas integrales tengo? Tantas como variable, o sea que me queda n veces esta integral. Entonces, una vez que hicimos esa deducción, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale la integral de la campana de Gauss. Esto tal vez lo vieron en cálculo 2, así que si lo saben, se pueden saltear el resto del video. Si no, por las dudas lo voy a repasar rápidamente. Entonces, supónganse que están en R2 y tienen e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado, diferencial de área, porque estamos en R2, ¿no? Es un área. Entonces, calcular esta integral es lo mismo que calcular la integral en la bola R, ¿sí? Hacer tender el R infinito. Bien, pero esto es la integral entre 0 y R, ¿sí? La integral entre 0 y 2pi, usando polares, acá estoy reemplazando y estoy poniendo el jacobiano, ¿sí? Simplemente lo que hice es describí la bola R, ¿sí? Usando polares. Ahora fíjense, usando que el coseno cuadrado más el seno cuadrado valen 1, esto se transforma en e a la menos r cuadrado por r. Bien, acá como esto no depende de tita, lo puedo sacar afuera y la parte de tita ya la puedo integrar y me da 2pi. Y la ventaja es que esto ahora sí tiene una primitiva que podemos calcular, que es uno haciendo sustitución, ¿sí? Le queda integrar 1/2 de e a la menos u. ¿Sí? Entonces calculan efectivamente esa integral. Fíjense que cuando r tiende a infinito, cuando u es 0, esto directamente es, se convierte en 1, por eso aparece el pi, y cuando r tiende a infinito, esto se convierte en 0, así que no está esta parte. O sea que toda esta cuenta les da exactamente pi. Entonces, resumiendo, queda que pi es esta integral, pero esta integral es el cuadrado de la integral justamente que queríamos calcular. O sea que la integral que queríamos calcular es exactamente raíz de pi. O sea que la integral con nRn de menos i al cuadrado diferencial i es pi a la n sobre 2, que era justamente lo que necesitábamos para poder probar que la solución fundamental integra 1, ¿sí? Bueno, cualquier duda o inquietud me pueden mandar un mail y si no lo vemos en la consulta sincrónica.